Hola, soy Simón y te apuesto esta naranja que esto no es una copia de Hola, soy Germán. Bienvenidos muchachos, muchachas, compañeros, familiares, profesores y estudiantes. Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Crash Course HDP. Hoy día estaremos hablando sobre la rebelión, la revolución de José Gabriel Condorcanqui Noguera. En otras palabras, el famoso Tupac Amaru II. Primero de todo, ¿quién fue Tupac Amaru II? José Gabriel Condorcanqui Noguera nació en Surimaná, una población pequeña al sur de Cusco, un 19 de marzo de 1738. Tupac Amaru fue un cacique de Surimaná, Tungazuca y Pampamarca. Tupac Amaru estudió en el Colegio San Francisco de Borja, uno de los pocos colegios en el Cusco donde se permitía la educación a los indios con linaje. Fue un alumno persistente y muy inteligente. Tupac Amaru hizo fortuna de negocios de transporte, minería y tierras. Condorcanqui adoptó el nombre de su ancestro, Tupac Amaru, por lo que sería considerado como Tupac Amaru II. Fue un hombre de considerable fortuna, se dedicó al comercio y al arrieraje y fue un hombre orgulloso de llevar la sangre de los incas. ¿Quién fue Micaela Bastidas Puyucagua? José se casó con Micaela Bastidas Puyucagua a los 20 años, con la cual tuvo 3 hijos, Hipólito, Mariano y Fernando. Ahora nos concentraremos en una revolución. Primero de todo, ¿qué es una revolución? Las revoluciones son una forma particular de movimiento social, mediante las cuales algunos sectores subalternos intentan destruir los aspectos centrales del orden vigente, al que consideran injusto, y construir uno nuevo. ¿De qué consiste una revolución? Como saben, una revolución contiene 6 etapas conocidas, también como las fases de una revolución. La primera fase, el descontento. Para que haya una revolución es necesario que haya un descontento hacia un estado existente de las cosas. ¿Qué significa esto? Significa que existe un gran disgusto o una preocupación que desagrada de tal manera que lleva a un grupo de personas o a una sola a rebelarse en contra de aquello que lo decepciona. En el caso de la revolución de Tupac Amaru, el descontento se debe a la excesiva explotación de los indígenas, a los excesos en los repartos mercantiles y a los abusos en las cobranzas por parte del corregidor de Tinta, Antonio Arriaga. La preocupación por los ajustes fiscales y presiones sociales ocasionan el gran enfado que lleva a la rebelión. Después viene la segunda fase, el surgimiento de nuevas ideas que cuestionan las ya existentes. Eso significa que frente al disgusto o el descontento, quienes se rebelan, cuestionan y disputan las ideas que les desagradan, analizando de esta manera el qué, cómo y por qué del descontento. De esta forma surgen nuevas ideas, opciones de cambios que pretenden mejorar la situación existente. Frente al descontento por los abusos a los indígenas, estos mismos muestran su desagrado y apoyan en multitud la abolición de los corregimientos, repartos, mitas, alcabalas y aduanas. Ideas todas sugeridas por el líder de la rebelión, Tupac Amaru II. Por otro lado, los mismos españoles cuestionan la cultura incaica y prohíben entre sus ideas el uso de la lengua quechua, el uso de las ropas indígenas e inclusive prohíben cualquier mención de la existencia de la cultura incaica. Estas ideas que cuestionan a toda una cultura se manifestaron en el decreto de Antonio Areche, administrador de la colonia española, el día de la ejecución de Tupac Amaru en 1781. La tercera fase, el surgimiento de un líder que promoverá estas ideas. Acá se introduce al caudillo que promociona las ideas. En este caso, el líder fue Tupac Amaru. La cuarta fase, también conocido como la chispa, es el momento desencadenante en el cual algo sucede. El momento en el cual se toma acción para mostrar el descontento y hacer respetar las nuevas ideas frente a las ya existentes. La chispa de la revolución de Tupac Amaru se prende cuando toman de prisionero al corregidor de Tinta, Antonio Arriaga, y lo ejecutan públicamente un 4 de noviembre en 1780. Se produce el levantamiento de Tupac Amaru, en el que ambos ejércitos se preparan para combatir. Los españoles, confiados en una fácil victoria con un ejército de 2000 hombres, se enfrentaron ante un ejército de 6000 hombres liderado por Tupac Amaru. Después de la chispa surge el proceso revolucionario, es decir, las acciones de protesta en contra del sistema a través de la violencia o otras manifestaciones.
Las fuerzas tupacamaristas llegan hasta las inmediaciones de Sangarará y sorprenden a los españoles que intentaron atrincherarse en la iglesia. La violencia se inició el día siguiente, el 18 de noviembre. Esta sangrienta batalla se dio entre lluvias de piedras y fuego graneado de fusilería, lo que además de causar daños materiales, causó gran mortandad en los realistas españoles. Se puede concluir que este primer enfrentamiento fue un triunfo de las fuerzas tupacamaristas. Y finalmente el triunfo o fracaso y la consolidación de las nuevas ideas y del nuevo estado de las cosas. Frente al resultado obtenido después del enfrentamiento en Sangarará, Tupac Amaru se alejó de Cusco para reunir esfuerzos y difundir su rebelión. Mientras la coalición que seguía a Tupac Amaru comenzó a desintegrarse, los españoles ganaban cada vez más ventaja y el visitador José Antonio de Areche llegó a Cusco con más de 7.000 soldados. Tupac Amaru intentó iniciar un tratado de paz con los españoles, pero el resultado fue un fracaso, ya que los españoles aumentaron su resistencia y sucede lo inesperado. Los rebeldes son vencidos, Tupac Amaru es perseguido y capturado, y el 18 de mayo de 1781 lo llevan a la fuerza hasta la plaza de armas de Cusco. Y ahí mismo es ejecutado frente a su esposa, Micaela Bastidas, sus aliados, familia, amigos y más público. A pesar que la revolución de Tupac Amaru termina con su ejecución y muerte, en su intento de cambiar la situación, llegó a unir a diferentes sectores sociales. Sus ideas llegaron a esparcirse hasta el sur de Cusco, cerca del lago Titicaca, donde se incentivó a otros líderes a unirse a la rebelión, quienes finalmente también fueron capturados y ejecutados. Concluimos que esta revolución, más que un triunfo total, fue considerada un intento. Roof off, we're gonna tear the roof off the mother sucker. Tear the roof off, the sucker. Tear the roof off, we're gonna tear the roof off the mother sucker. Tear the roof off. Las fuerzas Tupacamaru